Ok, hola a todos, espero que sigan muy bien. Nosotros aquí continuamos con nuestro programa de tratar de entender un poco los espacios curvos. Vamos a iniciar a tratar de formalizar un poco algunas ideas de las que hemos estado hablando. En particular, en algún momento habíamos dicho que las superficies bonitas se podían aproximar a un plano. Vamos a verlo mejor, esto también se conoce como el teorema Grecium de Gauss, el supremo teorema, donde nos permite precisamente eso, ver que efectivamente si yo miro de cerca localmente una superficie y en general una variedad que pues no he dicho qué es, pero es como la generalización de lo que hemos dicho como superficie bonita, se puede aproximar a un espacio plano. Entonces, la pregunta que vamos a resolver hoy es si existen unas coordenadas locales que hacen que la métrica en ese sistema de coordenadas, al menos localmente, se vea como la métrica plana, ¿sí? Que es lo que está acá. Entonces, aquí lo que he escrito es simplemente la transformación general de coordenadas, que ya sabemos cómo es para la métrica, y entonces las nuevas coordenadas, que son las coordenadas localmente planas, también se llaman, o coordenadas de Riemann, van a hacer que la métrica en puntos cercanos a algún punto, ¿sí? En las vecindades, se aproxime a la métrica plana. Entonces voy a tener correcciones solamente hasta segundo orden. Eso es lo que habíamos dicho en algún momento. Entonces la pregunta es si existen. Vamos a ver que se pueden construir. ¿Cuál va a ser la idea? Vamos a pararnos en un punto y en ese punto de la superficie o de la variedad vamos a escoger las coordenadas como tal que sea el origen. ¿Listo? Para simplificar las cosas. Entonces, como ese es el origen, vamos a hacer expansiones alrededor de ese origen. ¿Sí? Entonces, las coordenadas antiguas van a quedar expresadas en términos de estas coordenadas planas, en términos de una expansión. ¿Listo? Entonces, simplemente tengo una expansión. Hasta aquí me va a interesar ir hasta segundo orden. Ya van a ver por qué. Y para que la notación sea más sencilla, entonces vamos a darle nombre a esta matriz que está aquí. Si se dan cuenta, ya son números, porque aquí yo estoy evaluando en el punto P donde estas coordenadas valen 0. ¿Sí? Entonces, estos ya son matrices, tienen valores. ¿Okay? Y entonces, la primera derivada la llamamos K y la matriz de las segundas derivadas la llamamos L. Ahora, también alrededor del punto P voy a tener que la métrica también la puedo expandir y no voy a hacer explícitamente la expansión, pero voy a hacerla esquemáticamente, voy a tener algo así. Bueno, tal vez olvidé también mencionar por qué le pongo el gorrito, simplemente para especificar que no son cualquier transformación de coordenadas. ¿Listo? Estas coordenadas son unas coordenadas particulares que son las coordenadas planas. Y esta métrica pues va a ser la métrica particular para esas coordenadas planas, por eso también tiene el gorrito. Entonces, esta va a ser la expansión para G, para la métrica, alrededor del punto P, porque recuerden, yo no estoy pidiendo que la métrica sea plana, estoy pidiendo que la métrica alrededor del punto P se vea como la métrica plana, no que sea la métrica plana. Entonces, va a tener correcciones. ¿Listo? Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿será que yo puedo escoger este K y este L que aparecen aquí? O sea, ¿será que existen estas transformaciones de tal manera que la métrica en P, justo en P, se vea como la métrica plana y su segunda derivada sea 0, su primera derivada sea 0, o sea que efectivamente tenga algo así? Esa es la pregunta que queremos resolver. ¿Ok? Entonces, existen coordenadas que la primera derivada sea 0 y la primera sea la identidad. Esa es la pregunta. Vamos a ver que sí es posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vayamos a primer orden. Entonces, voy a utilizar esta expansión y esta en la ecuación aquí de mi amigo Gauss. ¿Bien? Ese primer orden, o sea, esa orden 0 en X, que sería lo que tengo es esta relación. O sea, esta ecuación, cuando la miro a primer orden, me queda solamente este término de acá, que matricialmente es esta. ¿Sí? Ya nosotros sabemos cómo escribir de aquí a acá. Ahora, la situación es sencilla porque se puede demostrar que una matriz simétrica y real siempre se puede diagonalizar por una
una transformación de semejanza como la que está acá. O sea que sí existe K, que me hace que este señor evaluado en P, ¿listo? A primer orden, o sea, cuando estos señores valen 0, sea diagonal. Y ya que está hecha diagonal, entonces ya es simplemente cuestión de normalizar las coordenadas para que me dé la identidad. Ahora, aquí hay una pequeña situación y es que puede suceder que en ese punto la matriz ya no sea invertible, ¿sí? Y tengo que escoger otro sistema de coordenadas desde el principio. Pero dado que si ya es invertible, entonces puedo normalizar y entonces logro esto. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Que esta señora, la métrica, siempre es una matriz real simétrica. Y como es real simétrica, siempre es posible a través de una transformación de semejanza, diagonalizarla y después normalizarla para hacer la identidad. Entonces es posible hacer este punto. ¿Sí? Hasta ahora lo que hemos logrado es esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? En el fondo, ¿qué es lo que se hace? Escogemos. Esta es una matriz D por D. Estamos en D dimensiones. ¿Listo? Y es una matriz D por D porque tengo D índices aquí y D índices acá. ¿Sí? Y no hay ninguna relación entre ellas, entonces simplemente tiene D por D o D cuadrado elementos. Y utilizamos esos D cuadrado elementos, tenemos toda esa libertad para fijar los elementos de la métrica, que sabemos que son los de una cosa simétrica, D por D más 1 sobre 2. Como estos son menos que estos, entonces tengo suficientes datos para fijar a estos señores. ¿Sí? Ese es el punto de que se pueda diagonalizar. Ahora, esos no son todos, ¿cierto? Entonces aquí yo no he utilizado todos. De aquí a acá hay una diferencia. Resulta que esos que sobran, que son estos, precisamente coinciden con las rotaciones. Recuerden que las rotaciones están generadas por matrices antisimétricas que tienen este número de componentes. ¿Por qué rotaciones? Obviamente, una vez que yo he diagonalizado la métrica, yo puedo todavía hacer rotaciones y sé que las rotaciones no me cambian la métrica plana. ¿Sí? Esa es la definición de las rotaciones. O sea, todavía puedo hacer unas transformaciones sin afectar esta métrica. ¿Y esas transformaciones quiénes son? Las rotaciones. ¿Listo? Entonces, estos señores corresponden precisamente a todavía la libertad que tengo de hacer rotaciones. Bien, entonces, en este punto lo que hemos logrado es encontrar a primer orden las coordenadas planas, que también llaman coordenadas de Riemann, en términos de las coordenadas viejas. Aquí lo estoy escribiendo, o sea, estoy escribiendo esto de nuevo a primer orden. Y eso es lo que hemos escrito ya hasta acá. Esto es lo que hemos descubierto. Esto es alrededor de P y aquí esto lo hemos escogido como 0. En principio, pues entonces tendría otras correcciones. Bien, entonces hemos logrado esto, pero entonces déjenme ilustrar con un ejemplo que ya hemos trabajado. El ejemplo que vamos a trabajar es la esfera. Para la esfera sabemos cuál es la métrica, ¿sí? Y las coordenadas naturales de la esfera para esta métrica pues son las angulares, θ y φ. De tal manera que entonces la matriz K de las primeras derivadas pues va a quedar de esta forma, aquí completamente general. ¿Listo? Entonces, la cuestión es encontrar soluciones para esas componentes de la matriz K, que en este caso son 4, ¿sí? Que me fijen las 3 componentes linealmente independientes de la métrica. ¿Listo? Porque es una matriz simétrica, tiene solo 3 componentes y en cambio K tiene 4. Fíjense que resulta en este sistema de ecuaciones y se puede solucionar. Se puede solucionar donde entonces yo dejo uno de los parámetros libres, uno de los parámetros de K libre, que precisamente me va a dar cuenta de las rotaciones que me quedan. Van a ser las rotaciones en el plano, ¿cierto? Que tiene solamente un parámetro. Eso ya lo habíamos trabajado. Entonces aquí lo que yo voy a escoger es, por ejemplo, dejar libre la derivada con respecto a U de θ. Entonces la notación que estoy utilizando es los superíndices, en este caso van a denotar derivadas. Entonces la primera entrada me dice derivadas con respecto a U,
Si es 1 es una derivada, si es 2 son dos derivadas. Y la segunda entrada del superíndice va a corresponder a las derivadas de nu. Entonces, aquí lo que yo voy a dejar es la derivada de teta con respecto a u libre. Y como la voy a dejar libre, también voy a poder tomarla como yo quiera, y la voy a tomar de tal manera que simplifique las expresiones que voy a mostrar después, la voy a tomar como 0, y eso me da unas expresiones más sencillas. Entonces vemos que podemos solucionar, y algo que es importante aquí es que, bueno, primero que todo, yo puedo fijar el teta, el teta 0, donde yo quiera, entonces lo voy a dejar como teta 0, una coordenada teta arbitraria. Pero algo importante de notar es que teta 0 no puede ser 0, porque habíamos dicho que necesito que la situación sea invertible. Y yo sé que la métrica en estas coordenadas que estoy escogiendo, la métrica de la esfera, no es invertible en teta igual a 0. ¿Cierto? Entonces voy a dejar teta 0 como arbitrario, pero no voy a dejar teta igual a 0. No, teta 0 no puede ser 0 porque aparece por ahí un cosecante que entonces tendría problemas. Ok, y para finalizar, entonces, de lo que hemos hecho hasta ahora, tengo las coordenadas planas a primer orden en las coordenadas u y v. ¿Sí? Entonces aquí lo que voy a expresar es teta y phi en términos de u y v, que sería la expresión que estoy mostrando. Entonces, con eso logramos hacer esta receta que acabé de hacer para la esfera. ¿Hasta qué punto? Hasta acá. Hasta ahora hemos logrado que la métrica sea la identidad justo cuando me paro en el punto P. Pero eso no es suficiente, queremos ir hasta acá. Veamos si lo logramos. Hasta ahora entonces lo que hemos logrado es que el término 0 de la métrica sea la métrica euclídea. Nosotros deseamos mostrar que el segundo término, que sería el término lineal, también se aproxima a 0, de hecho se puede anular, que es lo que en algún momento les propuse diciendo que cualquier superficie, y en este caso estoy trabajando en dimensiones arbitrarias, no tiene que ser una superficie, cuando yo la veo localmente al menos, se aproxima a algo plano, que la métrica se aproxima a la métrica euclídea a segundo orden, o sea que el primer orden lineal se desaparece. Ahora, ¿con qué lo vamos a hacer? Habíamos dicho que vamos a utilizar el segundo término de la expansión de las coordenadas normales planas, que tenía esta estructura. Ahora, ¿qué es lo que habíamos visto en el caso anterior? Que la métrica tenía menos parámetros que K, y entonces podíamos utilizar esos parámetros en K para fijar los parámetros en G y hacerla la euclídea. En este caso entonces tenemos que ver si los parámetros aquí son suficientes para fijar los parámetros aquí y fijarlos a 0. Entonces simplemente nuevamente es un conteo. ¿Quién es este señor? Dijimos que era esta derivada. Entonces vemos que esta derivada es simétrica en estos dos índices, de tal manera que por ese lado entonces tengo d por d más 1 dividido 2 parámetros, y por cada de esos tengo que correr este mu, que corre d veces. Entonces en L tengo d por d más 1 medios, que es este número de parámetros. En A resulta que es lo mismo. Estos dos señores van a ser simétricos porque la métrica es simétrica en estos dos índices, y tengo un parámetro que va a correr libre. Este corre sobre D, y estos dos me van a entregar D por D más 1 medios parámetros. De tal manera que sucede que hay exactamente igual número de parámetros aquí y acá. O sea que yo puedo utilizar los L para solucionar a A. Y solucionarla igual a 0. Demostramos de esta manera entonces que tenemos suficiente libertad en las transformaciones de las coordenadas para encontrar unas coordenadas que llamamos coordenadas locales planas o coordenadas de Riemann, para hacer que la métrica sea la métrica euclídea hasta segundo orden. ¿Sí? El primer orden se anula. Hagámoslo un poquito más preciso
para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que se proponen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una transformación de coordenadas, para utilizar una notación más corta. Y esta es la métrica que yo estoy obteniendo cuando hago la transformación de coordenadas. Y voy a hacer la expansión hasta segundo orden. Entonces, ya sabemos que el primer orden ya logramos en esas coordenadas que sea la euclídea. Y en segundo orden, entonces tengo que expandir acá. Ya sabemos que cuando derivemos este señor, entonces cuando evaluemos esto en el punto P, en x gorro 0, me da acá. Y cuando lo derivemos y lo evaluemos, vamos a obtener a L. Entonces, esa es esta expansión que tengo acá. ¿Y quién es eso que estoy obteniendo ahí? Eso que estoy obteniendo ahí es simplemente A. Esto que está acá es A. Ya acá lo fijamos en el anterior paso. Y lo que nos falta entonces es solucionar a L para hacer que todo este término se anule. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, L queda fijado pidiendo que todo esto sea 0. K ya lo habíamos fijado pidiendo que la métrica en P sea la euclídea. O sea que tenemos K y L. Y tengo entonces la función que me relaciona a las coordenadas originales en las coordenadas planas. Veámoslo nuevamente ahora con la esfera. Entonces, con la esfera, esta es la forma con la que va a quedar el L. Entonces, yo puedo solucionar L, ya lo motivé, puedo solucionar L. ¿Listo? Vemos que entonces esta solución de L, para L ya estoy utilizando los parámetros que había fijado para K. ¿Ok? Y para K11 o la derivada de teta con respecto a U, que la había tomado como 0. Y con esa información obtengo estos valores para L. Ahora, si se dan cuenta, nuevamente tengo que la métrica tiene que ser invertible en teta 0, porque me aparece por ahí una cotangente y me aparece un cosecante. Y podemos expresar con esta información las coordenadas planas, aquí las coordenadas originales en términos de las coordenadas planas, hasta segundo orden las coordenadas planas o coordenadas normales de Riemann. Entonces, ¿qué hemos logrado? Hoy hemos podido ver que efectivamente, si yo miro cualquier superficie o hipersuperficie, no tiene que ser dos-dimensional, localmente, mientras yo la pueda derivar, o sea, todo esto nuevamente entra la condición de que sea bonita, en el sentido que yo pueda tomar derivadas ahí adentro. Mientras yo la puedo derivar, localmente la puedo ver como una superficie plana. Y no solamente a primer orden, sino hasta segundo orden. Eso es lo que mostramos hoy. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa a siguiente orden? Y ahí es donde vamos a descubrir que la curvatura tiene que entrar. Pero eso entonces lo dejamos para la próxima vez. Y entonces nos estamos viendo. Hasta luego.